Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Muy buenas tardes, bienvenidos queridos todos al culto. Es de gozo, es de alegría saber que una vez más estamos reunidos para compartir esto tan sagrado y lindo y agradable para Dios. Es igualmente gratificante y es bueno a pesar de las camaritas o de vernos en pantalla. Es igual de bueno porque refleja el amor y el poder de Dios que nos permite estar juntos a pesar de las circunstancias. Y eso es maravilloso. Así también vernos seguido y en la semana poder estar orando juntos. Les invito a abrir sus Biblias para que puedan leer conmigo y después completen la lectura del Salmo 34. Dice David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Versículo 8 también dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Qué bueno que es nuestro Señor, nuestro Dios, con nosotros, permitiéndonos esto, permitiéndonos el culto el domingo. Y regocijémonos en su poder y alegrémonos en la iglesia. Y ahora sí, cantemos juntos al Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso declararé, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad.
los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión
Buenas tardes, hermanos. Les voy a leer Santiago 5 del 15 al 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Jamás olvidemos que la oración nos acerca al Señor, porque Él es bueno, fiel y perdonador. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí cerquita, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea
Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que hayan pasado un lindo día del niño. Esperamos que esta cuarentena se termine pronto y podamos vernos, abrazarnos y estar juntos de nuevo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9, que dice el título Parábola del fariseo y del publicano. Jesús siempre enseña, su modo de enseñar era con dualidades. Dice, muestra un ejemplo de dos cosas, una buena y una mala, digamos. Y acá presenta el fariseo y el publicano. Vamos a hablar de quién era un poco el fariseo y quién era un publicano. Un fariseo era una persona que conocía la ley de Dios, era una persona estudiosa, era una persona que creía que cumpliendo con las obras de la ley se acercaba a Dios. Esta persona farisea era reconocida por todos, porque entendamos que en esa época no todo el mundo sabía leer. Y los fariseos eran unos de ellos que sí sabían leer. Leían las escrituras, las aprendían y las enseñaban. Y socialmente tiene una posición bastante buena y reconocida. En cambio el publicano era un recaudador de impuestos. Era la persona más odiada. ¿Por qué? Porque el publicano, siendo judío, le cobraba impuestos a los judíos para el tesoro romano. Entonces era una persona que día a día que iba a cobrar impuestos, le cobraba impuestos a sus hermanas. Y era una persona muy odiada, muy menospreciada por la sociedad de aquel entonces. Entonces dice así la parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Esta parábola va dirigida a un grupo de personas que desprecian a otros, que menosprecian a otros. Y tenían confianza en sí mismos y se ponían en el lugar de juez, juzgándose a sí mismos como santo, puro y perfecto y menospreciando a los demás como miserables pecadores. Estas eran el tipo de personas a las que se refería Jesús, ¿no? Que personas que confiaban en sí mismos, que se creían dueños de la verdad, incapaces de escuchar a otro para aprender, sino que en su conciencia y en su pensamiento y en su corazón, estos fariseos se habían cultivado un concepto de sí mismo más alto que el que realmente debería tener. Y dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió y a su casa fue justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acá tenemos este ejemplo dual, una dualidad. El fariseo se creía con dueño absoluto de la verdad por su conocimiento o sus acciones, que decían que diezmaba, que daba limosna, que oraba, que todo lo que planteaba la ley. Él se consideraba justo, él a sí mismo se consideraba justo. Y al considerarse justo se cree dueño de la verdad, se creía dueño y con capacidad de juzgar a otros. Dicen, no soy como los otros hombres, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y la oración, el tinte de esta oración, tiene un color de vanagloria, ¿no? Él, por su propio esfuerzo, alcanzó un lugar y una posición social que él se creía justo,
y amado por Dios. Y le agradece a Dios que es así. Le agradece a Dios que todo lo que él era lo había construido con sus propias fuerzas y confiaba en sí mismo. Entonces después tenemos al publicano, Señor, que no dijo muchas cosas. Dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y acá tenemos una contraposición entre los dos tipos de oración. El fariseo tenía la oración en su aspecto externo, pero el corazón estaba muy lejos de Dios. Él en sus acciones, que abarcaban toda su vida social, de diezmar, de ayudar, él basaba su espiritualidad, o creía que su espiritualidad era correcta, delante de Dios. Él se creía que las acciones, lo externo, lo de afuera, era lo que se acercaban a Dios. Él creía que el cumplimiento con la rigidez de la ley se acercaba a Dios. Y se le nombra en la oración. Él no profería en voz alta la oración porque decía que oraba consigo mismo. Y a veces nos pasa a nosotros que creemos que por alcanzar alguna meta, por cumplir con algún sueño, tenemos más derecho que otros. O podemos convertirnos en jueces juzgando al otro, mirá, este miserable no es igual que yo, como dijo el fariseo. Ahí tenemos un publicano y gracias que no soy como él, y ya lo estaba juzgando. Y el fariseo con un espíritu humilde, que es la contracara del espíritu del fariseo, que era un espíritu de vanagloria, el publicano tenía un espíritu humilde, un espíritu sencillo. Él sabía quién era, sabía las cosas que había cometido como publicano. Él conocía su interior. Él conocía sus pensamientos, él conocía sus acciones, conocía sus sentimientos. Y acudió a Dios para alcanzar el perdón y la misericordia. El publicano era una persona necesitada de Dios. El fariseo no, el fariseo creía que con todo lo que él hacía le bastaba. Le bastaba a su vanagloria, para que todo el mundo lo reconozca, para que todo el mundo cada vez que él pase lo miren y lo admiren por ser fariseo. Pero algo interesante Jesús dice cuando remata en el versículo 14. Dice que el publicano fue justificado porque se acercó a Dios con un corazón contrito y humillado. Se acercó a Dios con un corazón sencillo. Se acercó a Dios diciéndole, tengo necesidad de Dios. En cambio, el fariseo se acercó con un espíritu altanero, con un espíritu pedante, con un espíritu soberbio, con un espíritu vanaglorioso. Y Jesús dice que el publicano fue justificado, no así el fariseo, porque el fariseo oraba para sí mismo, se enaltecía a él en su corazón, porque hablaba consigo mismo. Entonces, ¿qué tenemos de común con esta parábola? ¿Qué postura tomamos nosotros cuando oramos? La del fariseo, creyendo que yo soy el más perfecto y que los demás son todos miserables, que yo tengo la absoluta verdad y que los demás ni siquiera se pueden acercar a mí, que yo por mis acciones y yo por esto y yo por aquello y yo por lo otro merezco la bendición de Dios. Y el fariseo no fue escuchado. No había lugar para Dios en el corazón del fariseo. No había lugar para Dios en el pensamiento del fariseo. Él creía que estaba cerca de Dios, pero su oración demostraba que estaba lejos de Dios. Porque Dios se acerca a los que con un corazón humilde lo buscan. Entonces dice Jesús que el fariseo no fue justificado. Fue justificado el publicano.
el que recibió la bendición de Dios fue el publicano, no así el fariseo. El fariseo, con su estructura que armó de meritocracia, no le daba lugar a Dios, porque todo lo había conseguido con su propio esfuerzo. Y se olvidó lo más importante: tener un espíritu humilde y sencillo para acercarse a Dios, como el espíritu humilde y sencillo del publicano. Ten misericordia de mí, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Entonces, a la iglesia, ¿qué nos compete esto? Nos compete a nosotros en vivir en oración al Señor con un corazón simple, sencillo, con un corazón bondadoso hacia Dios y con un corazón que pide a Dios que Dios se acerque de una manera importante y bendita. El fariseo no alcanzó ese punto. No alcanzó ningún punto, porque la vanagloria le había cerrado el entendimiento y le había cerrado el corazón. Por eso, en este día, en este domingo, quizás nosotros que escuchamos muchas veces la parábola del fariseo, el publicano, que vos lo escuchás por primera vez, a Dios lo agrada el corazón contrito, el corazón sencillo, el corazón simple. Y eso se logra teniendo un concepto de uno mismo real como debe ser. Un corazón sencillo, no un corazón altanero como el del fariseo. Bien, esperemos que esta palabra nos anime día a día a mirarnos a nosotros mismos y declarar de una manera permanente que necesitamos de Dios. Porque, como venimos diciendo las predicaciones los domingos anteriores, Dios tiene un cuidado sobre nosotros y nos cuida espiritualmente, enseñándonos acciones y actitudes, en este caso de la oración. Acercarnos a Dios con un corazón sencillo. Bueno, que Dios les bendiga, que termine bien este domingo, que comiencen bien la semana y que todo sea hecho para la gloria de Dios. Amén.